A ver, perdón, déjame ponerte antes de tu intervención. ¿Cuántos años de prisión en esta foto? A ver, déjame, ya se me... Mira, ahí está. ¿Y dónde crees que pueda ser? Obviamente, no es en ningún lugar Híjole. de México. No es en ningún lugar de México, pues porque Cabeza de Vaca tiene una orden de restricción del Instituto Nacional de Migración. Obviamente, por más que ponga el hashtag México, pues obviamente no están en México. ¿Cuántos años le avientas ahí? Pues sí le aviento unas 3 cadenas perpetuas y, y Y que regresen lo que se llevaron. sobre todo, ¿verdad? Me estoy imaginando ahorita las sentencias del... eh, cuando estaba Tres Patines, ya se me olvidó el juez, el juez en aquel momento, pero pues unas sentencias parecidas a las que hacía ese juez con Tres Patines, me imagino con estos 3 delincuentes, que estos sí son delincuentes de gran calibre, y pues seguramente debe ser en Texas, ¿no? Así es. Y miren, también tengo que recordarles que Javier Lozano, pues fue involucrado muchísimo con el empresario chino Zenli Jigong, Zenli Jigong, que para que no se nos olvide, porque luego los que son, diría el presidente, los que son más jóvenes se les olvida un poco. Y era un empresario de importaciones farmacéuticas. Él cayó en desgracia en el 2007, donde él acusó a Javier Lozano de que lo amenazó si no le entregaba una gran cantidad de millones de dólares. Le dijeron copelas o cuello. Copelas o cuello, así es. Copelas era muy conocido. En el 2007, Zenli llenó los titulares de la prensa en México junto a las imágenes del mayor decomiso de la historia de dinero en efectivo al crimen organizado. Se trataba de nada más y nada menos que 207 millones de dólares. La Operación Dragón en ese tiempo fue presentada como un gran golpe a la criminalidad en momentos en que Felipe Calderón lanzaba su supuesta estrategia contra el narcotráfico. Este señor, después en las declaraciones, miren, voy a poner una foto que es de la PGR, que es para que se den cuenta, él es el empresario, pero para que se den cuenta de esto. Por eso digo, ¿cuántos años? Ahí está. Estas imágenes fueron muy conocidas en ese momento, Lemini. Y bueno, el mandatario dijo que le decomisaron, bueno, que es la mayor cantidad de dinero y que lo tenían a cuota. Javier Lozano que lo tenía ahí. Pero bueno, dejemos este tema que no es el tuyo. Oye, pero aún así hay que preguntarle a Javier Lozano su regreso. Va a estar con la afamada mesa, ahorita decían por ahí los comentarios, con la Larraqui. Entonces es buen tema para ver la ruta de la delincuencia, especialmente pues, para México y especialmente para Tamaulipas. Cabeza de Vaca es uno de estos personajes que están en la impunidad y que ya se iban a venir a sentar al Poder Legislativo como si nada. Digo, afortunadamente no va a suceder, pero estaba en esas y es increíble que sigamos todavía muchos consumiendo los dichos, ya sea en redes sociales o en estas supuestas mesas de análisis con personajes como él, ¿no? Claro, así es. Y hablando también de redes sociales, adelante. Pues sí, justamente hablando de redes sociales y de estos, pues, ¿cómo llamarle? Pueden ser mesas como las de Alasraqui que suceden en plataformas como YouTube, como nosotros estamos actualmente también a través de redes sociales, pero hay mucha desinformación en estas vías. Les llamamos las redes sociales digitales, ¿no? Porque redes sociales puede haber un montón, pero se han popularizado como las principales fuentes de información.
y en realidad estamos ante más bien fuentes de desinformación. Y creo que la semana pasada, tanto los Juegos Olímpicos de París y la elección presidencial de Venezuela, pues nos vinieron a recordar que el camino en contra de la desinformación es muy, muy largo y que no está a la vista todavía un recurso que nos permita vacunarnos de alguna manera o al menos identificar a primera vista cuando estamos a expensas de las noticias falsas o de la desinformación. Bien, nos hemos lamentado durante mucho tiempo cómo el periodismo, eh, que se supone que dentro del periodismo se supone que estamos ya hablando de la era tecnológica, de estas nuevas posibilidades para el intercambio de información y que se supone que algunos autores ya en la academia llaman a esta sociedad de la información, pero en realidad estamos más desinformados que nunca, ¿no? Se supone que nos encontramos en una época en la que somos una sociedad que está interconectada por todas estas innovaciones tecnológicas que permiten, se supone que la información fluya de manera instantánea y desde luego desde cualquier parte del mundo, que esto es lo que hace más llamativo estas tecnologías y esta llamada sociedad de la información. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las redes sociales digitales, llámese Facebook, TikTok, X, antes Twitter, YouTube, WhatsApp, son parte esencial de este fenómeno que para bien o para mal nos está involucrando en estas dinámicas y nos va a mantener durante mucho tiempo, pues se están, aquí sí, para mal, alterando las dinámicas y las nociones de verdad o las nociones de mentira que se supone que son los valores fundamentales del periodismo y del actuar de los medios de comunicación. Y esto, pues, porque se ha establecido, o en estas nuevas dinámicas se ha establecido que la instantaneidad es un rito normal de la información y que es normal que los rumores o que las noticias no verificadas pues se encuentren, ¿no? Es decir, hemos estado aprendiendo a convivir con ellas y ya muchas veces no las estamos distinguiendo. Mientras se populariza el uso de estas redes sociales, las plataformas en línea y otros servicios que podemos encontrar en Internet, pues se ha favorecido la proliferación de noticias que intencionalmente introducen o inducen más bien al error. Y esto da lugar a informaciones periodísticas que carecen de rigor y de credibilidad y que afectan la percepción de la realidad por parte de la ciudadanía. Aquí tenemos el caso de la boxeadora argelina Imane Khelif, ¿cómo es? Khelif, quien en su encuentro y posterior victoria en contra de la italiana Angela Carini, pues las redes sociales se volcaron en una suerte de linchamiento en contra de la argelina, acusándola de ser un hombre biológico, así se le decía, o que era un atleta transexual, o que incluso ya directamente se le decía que era un hombre participando en, en un encuentro de boxeo femenino. El caso resultó pues en una narrativa muy lamentable por parte de cientos de usuarios en redes sociales que se dieron vuelo haciendo alarde de su transfobia y de su xenofobia también, primero por la supuesta identidad del atleta y después por su lugar de origen, ¿no? Incluso llegué a ver algunos comentarios también que hacían referencia pues a su religión y la práctica musulmana. Aquí debemos, desde luego, reconocer, aquí sí me quedé muy contento, por el actuar de los medios de comunicación establecidos, los medios tanto los tradicionales como los digitales, y de periodistas en el ámbito deportivo, especialmente los del ámbito deportivo, aunque fue un tema en realidad para todo el periodismo, que de inmediato salieron a desmentir la supuesta identificación trans de la boxeadora, así como a plantear el tema de una forma más responsable, hablando desde luego sobre la postura del Comité Olímpico Internacional, de la Asociación Internacional de Boxeo y también de algunas organizaciones de derechos humanos, al grado de que hubo medios de comunicación que incluso abordaron el tema con mayor seriedad sobre la participación de la población transexual o intersexual en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que son temas polémicos, que son temas de la actualidad y que se deben abordar desde luego con mucha seriedad. Entonces aquí punto, punto a favor por medios de comunicación y periodistas en la parte deportiva y desde luego también en todos los ámbitos.
Regresemos pues al tema de la desinformación o de las llamadas fake news. Pues sumado a a la polémica de las Olimpiadas, pues el tema de la elección presidencial de hace 2 semanas, hace 2 fines de semana, perdón, en Venezuela, pues nos ha dejado con serias preocupaciones sobre la información que consumimos y sobre el cómo interactuamos con ella, ¿no? El tema ha generado muchas inquietudes, como se ha mencionado por diferentes mesas de análisis, diferentes actores de la academia. Incluso hoy mismo en la tarde, Jacaranda Correa abordó el tema por el hecho de que Elon Musk, que es el propietario de esta red social X, antes Twitter, pues estaba difundiendo, era el impulsor de una campaña que no solamente estaba cargada con información falsa, sino que llevaba implícitos o incluso explícitos mensajes que promueven el odio, que promueven la discriminación, los abusos, la violencia, y que más allá de que sumen para la búsqueda de soluciones, especialmente aquí en el conflicto, bueno, no sé si es conflicto como tal venezolano, pero sí de toda esta desinformación que existe al respecto, pues más bien estaba abonando a los mensajes que pueden convertirse ya en un odio hacia la población venezolana, hacia los propios actores políticos y bueno, hacia una revuelta social que pueda ser, que pudiera tener consecuencias no muy gratas, ¿no? Nos encontramos entonces ante una mutación de estas malas prácticas que usualmente ya le conocíamos a los medios de comunicación tradicionales. Hay algunas voces que son más catastrofistas y que auguran una debacle por la proliferación de la ultraderecha en las redes sociales, especialmente en la red social X, ¿no? Que entramos y que hay muchos mensajes de odio y hay en realidad muchos mensajes sin filtro de gente que nada más se dedica a atacar, ¿no? Empezando por el mismo Elon Musk. Sin embargo, pues hay que recordar que los medios tradicionales padecen ya de ese defecto, ¿no? De la televisión, la prensa escrita, la radio, pues la derecha está intrínsecamente relacionada con el poder económico, ¿no? Y con las voces conservadoras. Entonces, digamos que Elon Musk está replicando estas prácticas que ya veíamos en los medios tradicionales. Aquí tenemos a la familia Junco de la Vega, por ejemplo, los dueños de Reforma, ¿no? Un medio eh, visiblemente conservador, ¿no? A los Vázquez Raña del Grupo Imagen, a Salinas Pliego de TV Azteca, los Azcárraga durante tanto tiempo en Televisa. Entonces, digo, si bien sí hay que preocuparnos por el actuar de Elon Musk o de Zuckerberg en Facebook y en WhatsApp, pues digamos que hay que aprender de esto que ya hemos vivido, porque las prácticas ya las conocemos, ¿no? Bajo esta lógica de las noticias falsas, que por cierto es muy común que se divulguen a través de WhatsApp con las famosas cadenas, pues como bien mencionaste hace un momento, Nicolás Maduro anunció el rompimiento con esa vía de intercambio de mensajes, pues acusándolos de estar en su contra y de difundir noticias falsas. En palabras de los investigadores Dinela García y Miguel Ernesto Gómez, pues es común que las noticias falsas vengan acompañadas por un aire, digamos, de conspiración que produce en la población que las consume, pues una sensación de complicidad, ¿no? O más bien de complicidad con la persona que está generando esta información falsa. Pues es quien le revela la supuesta verdad o esa supuesta información de entidades y de medios de comunicación, de gobiernos que se supone que no quieren que sepamos. Entonces se empieza a crear este ambiente de desconfianza hacia la información que es verdadera o que se supone que debería ser verdadera en los medios de comunicación. No obstante, bueno, también las noticias falsas tienden, como lo hemos dicho ya muchas veces, a ser efímeras, ¿no? Se desmienten muy rápido, como lo que sucedió con la boxeadora argelina. Pero cuando esta información ha sido removida, pues ya existen otras informaciones falsas circulando. Entonces es una cadena que es muy difícil de contrarrestar, ¿no? El conjunto de ellas, bueno, pues crea un ambiente que pone en peligro a nosotros como sociedades que consumen información. Entonces, bueno, quizá como terminábamos en la reflexión de la semana pasada, pues para combatir la desinformación o combatir a nosotros mismos esta creciente quizá tolerancia al engaño y a la mentira que hemos estado, a la que estamos expuestos al estar
consumiendo la información en las redes sociales digitales, pues es necesaria una apuesta que sea real por la alfabetización mediática de todas las personas que consumen redes sociales e información en Internet. Y también que nosotros, como medios de comunicación y como periodistas, también tengamos capacitaciones y alfabetización mediática que nos haga pues, ser especialistas, por ejemplo, en fact-checking de una forma más rápida, ¿no? Que podamos ganarle a la desinformación de una forma que pues, todas las fake news no nos coman el mandado, a final de cuentas. Y esto tiene que ver, desde luego, tiene que estar acompañado pues, por información veraz, desde luego, pero con criterios que nos lleven a la transparencia, a la precisión de la información y pues también de alguna manera a la imparcialidad. ¿Cómo ves, Marta Olivia? Sí, aquí estamos. Precisamente eso, revisar y saber que la credibilidad de lo que uno informa siempre va acompañado de pruebas, de información confiable y de que tiene que ser verificada. No puede uno andar revisando o reenviando de pronto, ¿no? En estos tiempos de fake news fíjate que hace poco, cuando empezaron las lluvias fuertes, en ocasiones que me traslado vía carretera Ciudad México por Tuxpan, la carretera Tuxpan-Tampico, hay una serie de túneles ahí, hermosísimos, por cierto, se las recomiendo en esta carretera, preciosos. Hay uno, el más largo, ha de medir 1,2 kilómetros, más o menos, calculo yo. Y entonces publicaron en las redes sociales, cuidado, un disque influencer, porque digo yo, qué irresponsabilidad, un influencer donde se veía claramente uno de los túneles, o muy parecido el escenario, y donde el agua se estaba tragando literalmente la tierra. Entonces fue de un espanto, dice, cuidado para los que transitan por la México, Tampico, ¿no? Por la carretera por Tuxpan. De verdad, yo me espanté y me puse a buscar primero, y pues no, era igual una carretera así en la India. Entonces, dices, qué falta de responsabilidad. Yo sí le contesté al cuate, le puse, deje de desinformar, tenemos familia, o sea, el impacto, porque hay personas que creen a pie juntillas lo que se dice, porque ya se publicó. O sea, ni siquiera hay este procesamiento de la información. Simplemente, es que ya lo vi. ¿Dónde lo viste? En Facebook, ¿no? Y hay quienes no saben todo esto y es lo grave de desinformar en ese sentido, solo para tener clickbacks y para tener tráfico y para que su sitio se vea. Qué terrible. Perdón, me salí el tema político, pero me parece que en estos tiempos, y sobre todo tiempos de huracanes, es muy grave este tipo de desinformación también. Y que, bueno, ahorita estamos con temas coyunturales, ahorita hablábamos de política, pues hablamos de deportes, o lo dices ahorita con los huracanes, pero pues no hace mucho, o justamente a lo mejor en otros estados, pues estas famosas fake news nos han acompañado, por ejemplo, en las cuestiones de inseguridad pública, ¿no? En las balaceras, o con un asesinato, o con cuestiones que ponen en riesgo más bien la estabilidad emocional de las personas, ¿no? Balacera en tal lugar cuando en realidad no era cierto, ¿no? Eran unos cohetes, ¿no? Pero ya no sé si llamarle por una parte irresponsabilidad de las personas usuarias de redes sociales, y otras puede ser también pues por broma, porque les hace fácil, y otros, como bien lo dices, por tener clics o seguidores en su Twitter, bueno, en sus cuentas de X, o clics en sus sitios de internet, pues están digamos que ganando a la mala esta audiencia, ¿no? Y creo que esto pues no debe permanecer. Y esto no debería suceder, obviamente, es con información verificada, porque luego lo que dicen es, todos son iguales, ese es el problema, luego la generalización, ¿no? Es lo que más daña al periodismo, me parece. Qué fácil es acabar con la reputación, por ejemplo, con la credibilidad,
pero qué difícil es ganársela, sobre todo en momentos en donde pues es muy poca, es digamos un porcentaje muy pequeño el de las noticias reales en comparación con todo el mundo de información falsa que abunda en Internet, ¿no? Por eso siempre es con pincitas toda la información y procurar, desde luego, pues el contraste de los datos y, desde luego, seguir pues medios confiables, ¿no? Y eso es a lo que uno está aspirando también, ¿no? Claro. En este... Rápidamente, doctor, te preguntan aquí quién o quiénes sirven realmente la ultraderecha. Es una pregunta directamente para ti, muy breve. Y la otra, la narrativa de que México es prácticamente una zona de guerra. Pues yo contesto esta de Jesús Dávila, obviamente a los Estados Unidos, obviamente a quienes tienen intereses, a quienes tienen forma de manipular, sobre todo con el tema del crimen organizado, porque los que ganan son ellos. A ver, y yo les digo, aprovechando, ¿cuándo han visto a un capo, a un narcotraficante procesado en Estados Unidos? Parece que todos son los de México, todos son los que están acá, todos son, y por eso los hacen superhéroes y supervillanos, porque hace poco me entrevistaban de una estación de Colombia, me decían, me hablaban de un personaje que ni quiero decir el nombre. Oye, este personaje, le dije, es que son personajes hechos a la usanza para Estados Unidos, para que se diga esto. Son lamentablemente gente desechable, que los hacen villanos en un día, los hacen súper buscados y al día siguiente nadie se acuerda de ellos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nacen, se desarrollan y los agarran o se entregan y ya no son nada, ¿no? Pero es esta forma de maximizar ese discurso. Adelante. Sí, se crean estos personajes de película, de hollywoodenses, ¿no? De hay que ir en contra de este que es el más malo de todos los malos que está eh, matando a nuestras familias, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿qué acaso después de la frontera, después del Río Bravo, de las fronteras en el norte de México, las drogas se distribuyen solas, caminan solas, cobran vida? Por ovnis, llegan por platillos voladores, se los llevan aquí, los hacen los cárteles, se los llevan allá, los abducen y luego los entregan de aquel lado, porque no, Claro. ¿dónde están todos los agentes de aduana de Estados Unidos? ¿Qué hacen? O sea, no nos vengan a decir que esto no pasa nada, ¿no? Porque es creer que no tenemos cierto nivel de inteligencia. Así que gracias, ya nos pasamos, pero bueno, es que está la conversación para allá va. Se las han de enviar por WhatsApp o por Facebook, yo creo, ¿verdad? Todas esas toneladas. Sí, claro, es que la mensajería llega rápido, ¿no? Claro. Por el servicio de paquetería express, ¿no? Así es. Y dice Jesús Dávila, y además obligan a los gringos a drogarse. Sí, sí, sobre todo esa parte. Y es lo que ha insistido mucho López Obrador. Hay que ver su estrategia, hay que ver qué están haciendo ellos por sus niños, por sus jóvenes, por todo eso. O sea, y luego vienen a echarnos la culpa a nosotros, por Dios, ¿no? Gracias, doctor Luis Lemini. En fin, gracias, Marta Olivia, gracias a todo el auditorio y nos vemos el siguiente lunes.